Hola, mi nombre es Iris Beatriz Arriola Morales, pertenezco al grupo número 5 en el curso de Derecho Constitucional 1, quienes expondremos acerca de la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Las leyes constitutivas del siglo XIX decretadas en ese tiempo tenían gran influencia o se acomodaban al estilo del gobernante. Por mencionar un ejemplo, la ley constitutiva que regía o que estuvo vigente durante el gobierno de Rafael Carrera tenía gran influencia católica. La decretada en 1879, durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, dejó a la Iglesia con poco, por no decir nada, del poder que había adquirido durante el gobierno de Carrera, eliminando la educación religiosa, recuperando propiedades entregadas a la misma y prohibiendo el diezmo obligatorio. Pero vale la pena mencionar que durante el gobierno de facto de Barrios en 1873, este le dio largas a la emisión de una nueva constitución. Inició entonces una llamada reforma liberal, en donde se produjeron expropiaciones de tierra no solo de la Iglesia Católica, sino de campesinos guatemaltecos. Surgieron las fincas cafetaleras que le dieron a Barrios un gran poder económico y social. En el primer título de esta ley, en sus primeros 15 artículos, se puede observar que este gobierno buscaba tener un control de la población, consignando como ciudadanos solo a los guatemaltecos mayores de 21 años que tuviesen un oficio, una renta, una industria o una profesión que les diera subsistencia. Y aunque esto limitaba a la población que podía emitir el voto, lo contrarrestaba con el artículo que establecía como ciudadanos a los miembros del ejército mayores de 18 años, los cuales eran enlistados, vale la pena mencionar también, que eran enlistados de forma obligatoria, y muchos de ellos no sabían leer. En estos 15 artículos del título 1 se puede conjeturar que el gobierno tenía una estrecha relación con los gobernantes centroamericanos, puesto que en varios artículos establecía la ciudadanía guatemalteca naturalizada que podían pedir los hermanos centroamericanos sin mayores requerimientos. Buen día, mi nombre es Elsa Marinelli Belis Beltetón, de Carnet 2019-42968. Les hablaré acerca del título número 2 de las garantías de la Constitución de la República del año 1879. De las garantías se refiere a todos los medios e instrumentos que la Constitución nos proporciona a todos los habitantes para tener un medio probatorio para poder darle cumplimiento así a todas las beneficios o indicaciones que nos da la Constitución para que se puedan cumplir todos nuestros derechos delante de las autoridades, individuos o grupos sociales. Dentro de ellos podemos encontrar en el artículo 16 que nos habla que las autoridades están para poder garantizar los derechos de cada uno de los habitantes. Uno de ellos sería la libertad, la igualdad y cuidar pues los bienes de cada uno de ellos. En el artículo 17 también nos indica que todo poder reside originalmente en la nación y no en las autoridades. Mi nombre es Milvia Dalí Belis Beltetón, mi número de carnet es el 2020-44-176. En el título 3 nos habla sobre el Poder Legislativo. En la sección 1 sobre la organización del Poder Legislativo. Cuenta con 12 artículos, del artículo 40 hacia el artículo 41. En ellos nos hace mención que el Poder Legislativo reside en la Asamblea Nacional, al igual que sus reuniones eran una vez cada año, el 1 de marzo. También hace mención sobre los derechos de los diputados desde el momento de su elección. Número 1 era la inmunidad personal para no ser acusados ni juzgados. Número 2, irresponsabilidad sobre todas sus opiniones. En el artículo 48 nos menciona que era la asamblea quien elegía un diputado por cada 20.000 habitantes o por cada fracción que sobrepasara de los 10.000 habitantes. Los requisitos para ser diputado eran ser mayores de 21 años de edad y estar en el ejercicio de los derechos de ciudadanos.
quienes no podían ser electos como diputados, los contratistas o servidores públicos que fuesen costeados con los fondos del Estado o los secretarios del Estado, los jefes políticos, los comandantes de armas, los jueces de primera instancia, los ministros de culto o los administradores de rentas públicas. El periodo de duración de un diputado era de 4 años. Al Poder Legislativo. En el inciso número 1 encontramos abrir y cerrar las sesiones ordinarias y extraordinarias. En el 2, hacer el escrutinio de votos para el presidente de la República y proclamar popularmente electo al ciudadano que hubiese obtenido la mayoría absoluta de votos. En el 3, elegir al presidente entre los 3 candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios, en el caso de que no hubiese elección popular por falta de mayoría absoluta de votos. En el 4, nombrar los designados en las últimas sesiones de cada año. En el 5, dar posesión al presidente de la República de Guatemala y recibirle la potestad de la ley. En el 6, admitir o no, según lo estime conveniente, la renuncia que haga el presidente de la República de Guatemala. En el 7, conceder o no permiso al presidente de la República para ausentarse del territorio centroamericano y designar en este caso la persona que debe subrogarlo durante la ausencia. En el artículo 53 encontramos también la atribución de la Asamblea para declarar si da lugar o no a la formación de la causa en contra del presidente de la República, ministros del despacho, consejeros del Estado, magistrados, fiscales de los tribunales superiores y fiscales del gobierno. También en el artículo 54 se habla de las atribuciones del Poder Legislativo, que corresponde a decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que deben regir en todos los ramos de la administración. En el 2, fijar cada año los gastos de la administración pública. También decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes que deben regir en todos los ramos de la administración. Fijar cada año los gastos de la administración pública, aprobando o reprobando el presupuesto que debe presentar el Poder Ejecutivo. Hola, mi nombre es Ingrid Fabiola de León Arellana, con número de registro académico 2020-45263, y hablaré de 2 temas, los cuales son la formación y sanción de la ley y la comisión permanente. En el artículo 56, las leyes pueden tener origen en la Asamblea por proposición de alguno de sus miembros, por iniciativa del Poder Ejecutivo y Judicial. En el artículo 57, la Asamblea, para ejercer las atribuciones de que hablan los artículos 54 y 55, pondrán a discusión el asunto en que se trate en 3 sesiones diferentes celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. En el artículo 58, aprobado un proyecto de ley y pasará al Ejecutivo para su sanción. En el artículo 59, el presidente sancionará y mandará promulgar la ley votada por la Asamblea. En el artículo 60, si el Ejecutivo no devolviera el proyecto de ley después del término de 10 días contados desde su remisión, se tendrá por sancionado y deberá promulgarse como ley. El artículo 61 no necesitan de la sanción del Ejecutivo las disposiciones de la Asamblea relativas a su régimen, a la calificación de elecciones y renuncia de los elegidos, a la declaración de haber o no lugar a formación de causa contra los funcionarios públicos, que expresan los artículos 44 y 53 y las demás disposiciones consignadas en los artículos 52 y 55. En la comisión permanente, en el artículo 62, la Asamblea, antes de cerrar sus sesiones, elegirá 7 de sus miembros para que formen la comisión permanente, debiendo ésta, en la primera sesión, designar la persona que le presida. Artículo 63. Las atribuciones de la comisión permanente en receso de la Asamblea. Primero, declarar si hay o no lugar a formación de causa contra los diputados en los casos que expresan los artículos 44 y 53. Segundo, dar trámite a los negocios que hubieran quedado pendientes para que puedan ser considerados. Y tercero, colocar a la Asamblea a sesiones extraordinarias cuando la exigencia del caso demande. La comisión permanente se reunirá siempre y fuere convocada por el que se presida. Mi nombre es Cristian Hernández, registro académico 2020-45-296, organización del Ejecutivo, artículo 64.
El presidente será elegido popular y directamente. Artículo 65. Para ser elegido presidente se requiere ser guatemalteco o de cualquier otra república de Centroamérica, ser mayor de 21 años, estar en el goce de los derechos como ciudadano, ser del Estado regular. Artículo 66. El periodo de la presidencia es de 6 años. Artículo 71. El presidente tendrá para el despacho de los negocios el número de secretarios que la ley determine. Artículo 72. Para ser secretario de Estado se requiere ser mayor de 21 años y estar en el goce de los derechos como ciudadano. Sección 2. Deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo. Defender la independencia y el honor de la nación y la inviolabilidad del territorio. Velar por la pronta y cumplida administración de justicia. Velar por la conservación del orden público. Nombrar a los funcionarios del orden gubernativo y militar. Trasladarlos de un punto a otro, cuando así convenga al buen servicio público. Sancionar las leyes y promulgar aquellas disposiciones legislativas que no necesiten de la sanción del Ejecutivo. Mi nombre es Cintia Michelle Colindres Córdoba, número de carnet 2020-45277. Sección 3 del Consejo de Estado, establecidos en el artículo 79 al 83. El presidente de la República tendrá un Consejo de Estado, el cual está conformado por los secretarios de despacho y 9 consejeros, de los cuales 5 son electos por la Asamblea y 4 por el mismo presidente. Para poder ser consejeros, como requisito debe tener más de 21 años y estar en el ejercicio de sus derechos. Para cumplir con estas funciones, nada más puede durar término de 2 años. Título 5 del Poder Judicial, establecido en el artículo 85 al 92. Los jueces y tribunales del Estado de la República son ellos exclusivamente los que tienen la potestad de aplicar las leyes en juicios civiles y criminales. Para ser jueces de Estado, como requisito debe ser mayor de 21 años, estar en las funciones de sus derechos y ser abogado. También se establece que los jueces, cualquiera sea su denominación o categoría, son responsables personalmente de toda infracción de la ley, con arreglo a la responsabilidad del Poder Judicial. Título 6. Del Gobierno de los departamentos y las municipalidades, establecido en el artículo 94 al 98. La Ley del Territorio Nacional divide a los departamentos para una mejor administración. El presidente de la República nombra para el gobierno del departamento a un jefe político, cuyas calidades y atribuciones fijará la ley. La ley organiza las municipalidades sin alterar el principio de elección popular. Título 7 de la reforma de la Constitución, establecido en el artículo 99 al 104. La Asamblea, con las 2/3 partes de sus votos, reforma la Constitución señalando el efecto del artículo o los artículos que se hayan de alterar. Ya decretada la reforma de la ley, el Poder Ejecutivo convoca a una asamblea, la cual debe estar realizada en término de 3 meses. Dentro de lo siguiente, la convocatoria se insertará a la resolución de que se establezca de qué habla el artículo que procede. La Asamblea Ordinaria, desde que declare que debe reformarse la Constitución, cerrará sus sesiones declarándose disuelta. Ya verificada la reforma, se convoca a elecciones de diputados para la legislatura ordinaria. Y la Constitución no pierde fuerza ni vigor, aun cuando por alguna circunstancia se interrumpa con su observancia. Mi nombre es María Dilene Cruz Amado y mi número de carnet 2020-46046. Artículo 3. Se faculta al Poder Ejecutivo para que convoque a los pueblos a elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y de Presidente de la República para dicho primer período constitucional y para que emita las leyes electorales que corresponden bajo las bases establecidas en la Constitución. Artículo 4. La Asamblea Legislativa se instalará el 1 de marzo de 1880 y el presidente electo tomará posesión el día 15 del mismo mes y año. Artículo 5. El período constitucional de los magistrados y fiscales comenzará también el 15 de marzo